Bien, buenas noches, licenciado, buenas noches, compañeros. Pues esta noche estamos reunidos acá para poder abordar un tema de importancia, ¿verdad? Lo que es la exclusión en ámbitos generales. En esta noche, pues nos acompaña lo que es el licenciado Johnny López, la licenciada Draily Constanza, la licenciada Vidalma Agustín y el licenciado Walter Mejía, y una servidora, la licenciada Sandy Carrillo. En esta oportunidad, pues todos vamos a poder dar a conocer y expresar nuestro punto de vista sobre el tema que abordaremos. Vamos a abordar el tema de manera general y la exclusión a nivel nacional, como lo es Guatemala, ¿verdad? Entonces, hablando un poquito de lo que es la exclusión, tenemos en cuenta que la exclusión inicia desde que nuestro punto de vista no es tomado en cuenta. Todos queremos vivir en una sociedad que brinde todas las oportunidades necesarias para que como personas pues nos demos a conocer y nos desarrollemos, ¿verdad? Al hablar de exclusión no solo hacemos referencia a lo que es en ciertos puntos que quizás son los que más suenan como exclusión económica o exclusión social, sino que hay otros tipos en los cuales pues en esta noche haremos a conocer, para lo cual dejo la palabra con la licenciada Draily Constanza para que nos pueda dar su punto de vista de lo que es exclusión. Buenas noches, gracias por el espacio. Como mencionaba la compañera, es un tema que vamos a abordar muy extenso y importante para nuestro país y para nuestro desarrollo. Como sabemos, la exclusión no solo viene de ahora, sino que viene desde épocas históricas. Eh, Cada una de las acciones que nosotros realizamos va a afectar tanto a nosotros como a la sociedad. Las acciones que nosotros vamos a realizar, excluyendo a las personas, van a tener efectos a largo plazo. Algunos de estos efectos, como mencionaba, era la exclusión social. También tenemos la exclusión económica, tenemos la exclusión en educación, tenemos la exclusión en salud, que son una de las principales y de las más grandes que afectan a nuestro país, podría decir que hemos presenciado muchas veces estas exclusiones, especialmente al pueblo indígena. Muchas veces muchas personas son discriminadas o excluidas tanto por su vestimenta, su lenguaje, la manera en la que expresan su género, entre muchas cosas más. Entonces es un tema de total importancia de que nosotros abordemos para que podamos contribuir a construir un país equitativo y cohesionado. Gracias. Muchas gracias por su punto de vista. Le daremos el espacio al compañero Johnny López para que él también pueda expresarnos lo que piensa al respecto. Muchas gracias, licenciada. Le agradezco igual por el espacio. Para hacerles comentar, ¿verdad? Sabemos que todas las personas somos y formamos parte de una comunidad o una integración social. Asimismo, sabemos que Guatemala es un país multiétnico. Asimismo, podemos asemejar cómo muchas veces estos mismos factores hacen que incluso la misma ciudadanía seamos parte de la exclusión social. Un ejemplo de ello es que todas las personas como tal debemos de tener el mismo goce de derechos y muchas de las ocasiones cuando hablamos de exclusión hacemos semejanza a que mediante diferentes factores de discriminación se hace que muchas personas pues no puedan tener libertades y derechos al igual que el resto de las personas, como lo es el caso acá en Guatemala, que en muchas ocasiones pues hay exclusión relacionada con factores económicos, también con lo que es etnia, entre otros factores como la religión, o de igual manera la alfabetización, que muchas veces es uno de los principales factores que hacen que se excluyan a determinadas personas. Eso sería mi comentario acerca de la exclusión en general en Guatemala. Ok, muchas gracias por su punto de vista. También vamos a abordar sobre qué tipos de exclusión existen. No existen solo en los países fuera, sino también en nuestro diario vivir, sin nosotros darnos cuenta, pues estamos viviendo o a veces hasta nosotros mismos podemos formar parte de esa sociedad que excluye a los demás. Entonces, para eso me encantaría que el licenciado Walter Mejía pueda dar su punto de vista sobre los tipos de exclusión que existen en Guatemala.
Muy bien, gracias por el espacio. Pues como mencionaban los compañeros, ¿verdad? En Guatemala, pues existen varios tipos de exclusión, o en general se podría decir, ¿verdad? Pues, pero yo creo que las más complejas se podría decir, quizás es la exclusión de grupo de etnias, ¿verdad? Y como también hay en salud y también de economía, ¿verdad? Y una muy clara que podemos ver en nuestro entorno, pues es la exclusión en salud, ¿verdad? De que, y no yendo muy lejos, pues yo que siendo parte del Ministerio de Salud, pues hemos visto, ¿verdad? O sea, he vivido, ¿verdad? Hoy en día lo que es la exclusión a grupos, ¿verdad? Donde hay un grupo, pues llamémoslo así, ¿verdad? Donde excluye, pues el otro grupo se podría decir, ¿verdad? Entonces, como mencionaba, pues claro ejemplo, pues es en el trabajo, ¿verdad? Se ha vivido, ¿verdad? Hay muchas quejas, ¿verdad? Hay muchas quejas y denuncias que se han hecho que hay personas, ¿verdad? Que acuden a los servicios de salud y las cuales, pues, no son atendidas, ¿verdad? De buena manera y hasta en cierto punto son discriminadas, ¿verdad? Entonces, esto ha sido mi aporte y pues gracias también por el tiempo. Gracias, muy amable. También me gustaría que la licenciada Vidalma Agustín pues nos pueda comentar si la exclusión en nuestro país ha sido de poco tiempo para acá o ha permanecido ya por un largo tiempo. El tiempo con ella. Sí, buenas noches, licenciado, compañeros, buenas noches. Sí, esto de la exclusión ha venido desde que vinieron, ¿verdad?, los españoles. Desde ahí ha venido, ¿verdad?, el racismo, la discriminación. Entonces, todo esto a nosotros, la verdad, ha estado afectando mucho a nivel mundial y a nivel nacional, que es Guatemala. A nosotros nos ha estado afectando mucho, ¿verdad?, en lo que es la economía, la pobreza, la desnutrición, y todo esto afecta, ¿verdad?, a los campesinos, a las comunidades que realmente de que tenemos municipios, ¿verdad?, donde también hablando del racismo, que a veces nosotros discriminamos a las personas y otras personas nos discriminan a nosotros. Entonces, todo eso es pura existencia política, pura discriminación. Entonces, todo eso tenemos que ver, ¿verdad?, de que en vez de mejorar, de empeorar, está mejorando, está desmejorando. ¿Por qué? Porque las políticas vienen desde los gobiernos, de los gobiernos adelante hasta atrás, ¿verdad? Entonces, todo esto nos ha estado afectando la economía política, la economía de salud, y todo, ¿verdad? Es un fundamento que nosotros como realmente enfermeros y licenciados de salud tenemos que ver, ¿verdad? De que todo eso no sea discriminado, al contrario, tenemos que ayudar a orientar a la persona, ver, ¿verdad? Que todo esto, la economía entre desde los presidentes y tomen, la verdad, tomen conciencia de que ellos lo primero que tienen que dar son ayudas, ¿verdad? Ver la vulnerabilidad en niños, en los ancianos, en todas las personas para que no nos esté afectando la economía, porque esto está afectando todo que es la canasta básica. La canasta básica, en vez de bajar, está subiendo todo. El consumo económico, las vacunas, los medicamentos, todo está yendo porque van a los hospitales, no hay medicamentos en los hospitales, entonces las personas tienen que comprar, y si nosotros recordamos, hay personas que son de muy escasos recursos, no tienen ni siquiera para una aspirina. Entonces todo esto los gobiernos no se ponen a pensar que están afectando a la población en general, la economía. Sí, muchas gracias. Yo pienso, ¿verdad?, que a lo largo del tiempo esto ha sido como que una enfermedad que ha venido poco a poco degradando lo que es nuestra sociedad guatemalteca, ¿verdad? A lo largo de lo que hemos podido ir viendo en el transcurso del curso, valga la redundancia, nos hemos dado cuenta que desde tiempos de la conquista y tiempos coloniales, pues ha venido eso de la exclusión, ¿verdad? Y hasta el día de hoy, pues podemos decirlo que en nuestra sociedad se ha hecho notar. Hablando también sobre los tipos de exclusión en nuestro país, podemos mencionar, son unos que no son muy tocados, como lo es la exclusión de las personas migrantes, ¿verdad? Tomando en cuenta que nuestro departamento es una conexión fronteriza entre el país de México y otros países. Creo que la exclusión a migrantes también nos ha caracterizado porque muchas veces vemos a las personas que vienen de otros países y simplemente porque no nos inspiran confianza, pues los hacemos a un lado, ¿verdad? Me interesaría saber
o que de repente pudiéramos dar nuestros puntos de vista, cómo nosotros cambiaríamos o cuál sería nuestro aporte para poder evitar que se siga prolongando el tema de la exclusión, ¿verdad? Porque también hay exclusión a las personas que son trabajadoras sexuales. ¿Qué pasa con las personas que son portadoras de VIH positivo? ¿Qué pasa con las personas indígenas, con las creencias? ¿Cómo nosotros como profesionales aportaríamos para que este tipo de situación, de esta enfermedad social, pues pueda frenarse, ¿verdad? Licenciado Johnny. Desde mi punto de vista, yo considero que nuestro primer actuar, nosotros como personal de salud, tenemos también nuestro deber educar a la población. Asimismo, quizás ir erradicando desde factores iniciales y factores básicos. Si hablamos, por ejemplo, de la exclusión que se le da a la población indígena, ir haciendo saber y educando a la población de hecho de que no es algo que debamos de discriminar, sino más bien es algo que debemos de proteger, ya que eso es la identidad realmente que nos tiene como guatemaltecos, ya que es nuestra historia y es algo que no debemos de perder. Tomando en cuenta factores sociales, también debemos nosotros como profesionales también poder apoyar en factores políticos, ya que muchas de las ocasiones, si nos damos cuenta, a nivel de la política existen muy pocas opciones o alternativas o acciones realmente que lleguen a contribuir a erradicar la discriminación. Entonces considero que también sería importante poder nosotros intervenir para hasta cierto punto poder ir dando nuestro granito de arena para que el mismo Estado pues también pueda brindar ese apoyo para poder ir erradicando la exclusión, tanto social, política, hablando del contexto económico, que también considero que es algo de lo más relativo hoy en día, también a hacer valer ese recurso humano que tenemos. Un ejemplo es, por ejemplo, hoy en día los oficios son muy poco valorados. Si no tuviésemos quizá una persona en el campo que nos cultive, no podríamos nosotros adquirir un alimento. Muchas de las ocasiones, pues, discriminamos a estas personas a las cuales deberíamos de proteger y también, pues, desde nuestro punto, desde donde nosotros estemos, poder ayudar para que estas personas, pues, sean bien remuneradas. Entonces, en conclusión, yo considero que nuestro actuar es poder empezar nosotros, ¿verdad? A no discriminar, a no excluir a las personas y asimismo poder contribuir en la educación a nuestros conocidos, nuestros amigos, nuestros familiares, para que de esa manera poder ir acoplando ese factor de protección y no de exclusión. Ok, muchas gracias. Valioso aporte. Y por último, vamos a escuchar el aporte de la licenciada Daily para ya ir finalizando lo que es este podcast, ¿verdad? Bueno, yo hace varios días, supongo, había propuesto algo en la clase que creo que va a contribuir mucho a lo que es la exclusión en Guatemala. Como sabemos, la población que es más excluida son los indígenas. Yo hace días mencioné que sería bueno que nosotros como profesionales de salud aprendiéramos un idioma maya, porque muchas veces en muchas universidades nos enseñan lo que es inglés y está bien que podamos aprender otro idioma. Sin embargo, nunca se ha dado que nos incluyan un idioma maya. Muchas veces en los servicios de salud, las personas que más buscan estos servicios son las personas indígenas y la mayoría de ellos hablan su lenguaje, ya sea MAM o cualquier otro lenguaje que tengan. Y muchas veces son excluidos por esto, porque hasta los médicos, los enfermeros no logran comprender o los síntomas o lo que ellos traigan y ellos se expresan en su idioma y nosotros no podemos comprender. Entonces, sería muy bueno que escuelas y universidades implementaran esto de aprender un idioma maya. También tenemos como personal de salud la atención integral que debemos brindarle a los usuarios o pacientes que nos visitan, se podría decir.
Entonces, y también la protección de los derechos humanos de todas las personas, porque al final somos enfermeros y a esto se debe nuestro trabajo, proteger a los pacientes independientemente su etnia, su raza, su lenguaje, su género, lo que sea, tenemos que incluir eso. Entonces, para mí sería la educación inclusiva, la atención integral y la protección de los derechos humanos. Ok, muchas gracias. Yo creo que todos tenemos un aporte valioso, ¿verdad? Y una forma de ver este tema de la exclusión de una forma diferente. Ahí sí que quizás no vamos a poder hacer un gran cambio, pero sí podemos iniciar ese cambio. Entonces, en la medida en lo que podamos, pues tratar de salir de esa sociedad que excluye a los demás, empezar a hacer la diferencia y como decía el compañero Johnny, pues tratar de involucrar a las personas que están a nuestro alrededor, ¿verdad? De forma positiva. No sé si alguien más tiene algún aporte que hacer a esta reunión y si no, siendo así, entonces la damos por finalizada. Otra cosa que también están viendo, ¿verdad? De que a veces aquí no han tomado realmente también lo religioso, que si nosotros vamos a otros lugares, por lo menos muchas personas vienen a las iglesias y ahí también existe mucho racismo, mucha discriminación en las escuelas. Entonces, lo que el gobierno tiene que hacerlo, como estaba diciendo la compañera, de que en las universidades tienen que haber, ¿verdad?, personas traductoras en las comunidades. Eso sería muy importante, ¿verdad?, de que hubieran un centro de salud, un puesto de salud en el hospital, que hubiera una persona traductora de varios lugares, no solo a nivel de aquí de Nacional, sino de otros lugares. Por ejemplo, un hospital regional en el Roosevelt llegan pacientes que realmente hay idiomas que no entienden. Entonces, ahí deben de implementar el gobierno, ¿verdad?, en la educación, poner traductores, no sea de Canjobal, MAM, no importa, ¿verdad? Lo importante que se tiene que desarrollar, Guatemala tiene que salir, como dice el dicho, ¿verdad?, soberana, liberal, para poder dar esa salud y ayudar a las personas, no importa la religión, no importa su raza, todo eso, pero tienen que tener la verdad, ser unas personas amables, dar prevención, curación para las personas que realmente busquen esa atención y al igual en las escuelas. Gracias. Bien, no habiendo nada más que mencionar, pues agradecemos a cada uno de ustedes por haber dedicado este tiempo y este espacio para poder discutir este tema. Esperamos que este podcast sea de su agrado y pues no me queda más que desearles una feliz noche. Gracias, feliz noche. Feliz noche, bye.